Bueno, pues comenzamos a conversar sobre el capítulo El hombre del libro Antivirus Mental. Como comenté la vez anterior, si los que han echado un vistazo al libro, eh, el mismo título tiene una explicación, por qué antivirus y por qué mental, ¿no? Porque quizá más que mental debería ser intelectual, pero en fin, de la misma manera que hay virus en los organismos vegetales o animales, y también en el nuestro que tenemos una componente corpórea, la tenemos con muchas cosas en común con los animales. De la misma manera que hay virus que flotan en el ambiente, claro, de ahí procede a veces eh, los que nos infectan. Y también de la misma manera que hay virus a veces en las computadoras, y si el sistema operativo pues está infectado, pues de poco sirve tratar de instalar DACES o RIQUE pues, a maravillosas aplicaciones o programas, pues porque no va a funcionar eso bien. Es como si dijéramos, vamos a tratar de levantar un edificio, pero los cimientos o las columnas pues están débiles. Eso no va a caminar, se puede caer. Bien, yo creo que también existen virus mentales. Entonces, de la misma manera que hay antivirus para las computadoras y también vacunas o para los organismos eh, vivos con vida biológica o animal, me parece que también era necesario elaborar un antivirus, pero mental. Entonces, no sé si hay otros antivirus mentales por ahí, seguramente debe haber. Los buenos libros de filosofía lo son. Claro, ya la discusión de cuáles son buenos y cuáles no, pues es una discusión filosófica, ¿no? Pero eh, me parece que era necesario y por eso me animé a escribirlo. Y, pero de lo que no estoy tan convencido es si lo logré suficientemente bien, pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, fruto de conversaciones con decenas de personas, universitarios y también adultos profesionales durante bastantes años, llevo con estos coloquios ya creo más de 20 años, pues hace ya, en el siglo pasado creo que empecé a recopilar algunas tópicos, frasecitas que circulan en el ambiente y dije, bueno, pues voy a dar un breve antídoto, breve, sin muchos rollos, a cada uno de esos asuntos. Y los fui ordenando en tres temas que son, podría haber más temas, ¿no? Pero que son tres temas que me parecen cruciales y que son centrales y han sido preocupación de las personas y de los filósofos pues a lo largo de toda la historia, ¿no? Los filósofos simplemente se diferencian de los demás en que las mismas magnitudes que tienen los demás, pues, hay quien dice, no me acuerdo quién, que todo hombre es filósofo, pues tratan de estudiarlas con cierto rigor, con más método, de una manera argumentada, eh, la totalidad de lo real. De ahí nacen las ciencias, cuando en lugar de estudiar la totalidad de lo real, pues unas personas dicen, bueno, yo no me voy a ocupar de todo, sino que me voy a ocupar de los minerales, o de los vegetales, o de los animales. Claro, ya hay un señor que dice, ah, pero es que, ¿en qué se diferencia un mineral de un vegetal? Entonces, ¿o qué se diferencia de un vegetal de un animal? ¿O un animal inferior de uno superior? ¿O uno superior del ser humano? Aristóteles tuvo mucho protagonismo en dar luz sobre estas diferencias, ¿no? Y por tanto, en empezar a marcar temáticas distintas y metodologías diferentes, porque la metodología que me puede servir para estudiar una realidad puede no ser idónea o para estudiar otra. O a veces sí, o a veces no. ¿Y por qué unas veces sí, por qué unas veces no? Eh, Bien, ya es estar hablando del conocimiento. Y por eso una parte, bastantes páginas del libro son antivirus y antídotos, antivirus a virus que tienen que ver con el conocimiento. Eh, y a eso me propuse dedicarle 2 sesiones de las 4 de este ciclo de coloquio. Pues igual que hay virus a la hora de comprender cómo pensamos, que nos dificultan pensar, pues también hay virus sobre el hombre y el tercer tema, gran tema que toco en el libro, que lo reservo para el cuarto día, pues es el tema de Dios. Luego hay otros estudios al final que si el azar, eh,
temas similares que, bueno, no preveo tratar en estas sesiones, ¿no? Entonces, pues hoy toca tratar algunas cuestiones un poco desconectadas, porque el libro no es un tratado sistemático de nada, sino que es salpicar una serie de ideas. Realmente se puede ampliar, quizá haya que quitar alguna cosa, quizá haya que corregir algo, pero bueno, y sobre el hombre pues también hay virus. Entonces recopilé algunos, que seguramente hay muchos más, ¿no? Eh, Empecé diciendo, bueno, el hombre es un lobo para el hombre, que es una Homo homini lupus, que es una frase que no sé si habían escuchado antes, si no recuerdo mal, es de Thomas Hobbes. ¿Eh? Siempre un buen... A mí me parece que una buena táctica filosófica es la del judoka, ¿no? Es decir, en lugar del boxeo, el boxeo va a darle un golpe al contrincante y tumbarlo, ¿no? El judoka aprovecha lo que hace el otro y te unes a su movimiento, ¿no? Entonces, este antivirus mental tiene mucho de ejercicio de, de judo. Es decir, vamos a ver por dónde nos conduce el tomarnos en serio esa afirmación. Eh, y si nos tomamos en serio la afirmación de que es un lobo, de que el hombre es un lobo para el hombre, entonces nos estará tratando de morder quien dice eso, porque él se incluye entre los que afirman que son lobos para los demás. La mamá de quien dice eso también se incluye entre las lobas feroces. Además, los lobos no son lobos para los lobos. Entonces, y ahí dejo el análisis de la cuestión, ¿no? Es decir, poner a llevarle un poco la contra en sus mismos términos. Yo no creo que sea muy feliz la expresión el hombre es un lobo para el hombre. Salvo que se explique y se entienda bien, que algunas veces, pues sí, las personas pues podemos hacernos daño a nosotros mismos y a otros. Eso yo creo que es verdad. Pero de ahí a generalizar y decir que todo el mundo se comporta como un lobo malo para los demás, bueno, pues si eso es verdad, también se está comportando así quien hace esa generalización, o se excluye él de la condición de lobo para los demás hombres. Es un ejercicio de judo. Es como que dice, no hay verdad. Y dice, bueno, entonces no es verdad eso que estás diciendo, de que no hay verdad. Son afirmaciones o sentencias suicidas, ¿no? Es decir, se hacen el harakiri ellas mismas. Entonces, bueno, pues, entonces, si usted se toma en serio lo que está diciendo, debería permanecer en silencio, ¿no? Que es lo que aconseja Aristóteles a los que dicen que no se puede conocer la verdad. Bueno, si es verdad eso que usted dice, pues guarde silencio. Pero no nos aburra diciendo que no se puede saber nada. Si usted no sabe nada, pues no nos diga lo que dice no saber. Todo el mundo va a la suya. Quien dice eso también va a la suya al decirnos eso. Todo el mundo es egoísta, lo mismo que el anterior. Quien dice eso también nos lo dice egoístamente. Quien dice que todo el mundo es egoísta, ¿está siendo egoísta al decirnos que todo el mundo es egoísta? ¿O él es altruista al decirnos que todo el mundo es egoísta? Como afirma Chesterton, predicar el egoísmo es practicar el altruismo, porque es como aconsejar a los demás, pero entonces, ¿y por qué aconsejas a los demás? Eh, Enrique me va a canalizar las preguntas. Entonces, cuando tú consideres oportuno, Enrique, el hombre es una pasión inútil. Decir eso es también una pasión inútil. Eh, la siguiente que trata sobre me voy a las 6, ¿no? Estoy leyendo y haciendo un breve comentario de, de, del libro, ¿no? Eh, hasta que Enrique considere oportuno formularme alguna cuestión. Las anteriores son un poco como de desbroce de la cuestión, quitar un poco la maleza, ¿no? Eh, la siguiente ya es un poco más contundente y más que un virus, es una sentencia que creo yo verdadera, ¿no? Cada quien es un quien, no una cosa ni un pingüino. Es una expresión un poco bromista, ¿no? El libro intenta no ser demasiado serio ni trágico. A veces los filósofos cuando se ponen demasiado serios y trágicos, eh,
Hay filósofos así, que se toman las cosas demasiado en serio. No hay que perder el sentido del humor, ¿no? Eh, por lo menos intentarlo, ¿no? Como decía Daniel al inicio, ¿no? Hay que intentar ser humilde y tener sentido del humor. A veces uno no lo consigue, o uno le sacan de sus casillas, ¿no? Pero en lo posible hay que tratar de... Hoy toca sobre el hombre. Pues bueno, el hombre no es algo, una persona no es algo. Una persona no son sus zapatillas. A veces una manera de no confundirme es ir diciendo lo que no es. Claro, decir lo que no es decir lo que es, pero a veces ayuda, ¿no? Una persona no son sus zapatillas. Daniel León no es su camisa. Tampoco su estado de ánimo. A veces el estado de ánimo ya lo sabemos, ¿no? Va y viene, ¿no? El siguiente ciclo de sesiones de coloquios de filosofía vamos a lanzar para el mes que viene, pues si les interesa, voy a intentar tratar un tema complicado, que es el laberinto sentimental, ¿no? Entonces, es un tema, es todo un tema. Entonces, intentaré decir algunas cosas y abrir conversatorio sobre esa cuestión, ¿no? Pero el propio estado de ánimo, bueno, cuando uno es más joven, pues experimenta de una manera, cuando es más mayor de otro, también depende un poco del temperamento y de muchas características y también del ejercicio de la propia libertad. Pero, pues sí, a veces uno va con la llanta baja, otras veces se cree un campeón, la mamá de Tarzán, y eso va y viene, ¿no? A veces a algunas personas les golpea más, otras menos, determinadas cosas, pero yo soy más que mi estado de ánimo, que a veces me suma, otras veces me resta, unas veces me facilita, otras veces me dificulta. Eh, pero darme cuenta de eso ya permite cierta, yo creo que una ganancia vital, porque no me reduzco a algo que no soy. Entonces me pongo ya por encima de eso. De acuerdo, estoy desanimado, me han dado un golpe fuerte, estoy, pero ¿yo soy eso? No. No soy eso precisamente porque lo puedo observar. Entonces lo observo desde una instancia que permite observar esa realidad, ¿no? Eh, soy mucho más que todo eso. Tampoco soy mi identidad de género. Ahora está, es una expresión tan de moda. Bien, pues se identifica como quiera, ¿no? Pero ¿usted es eso con lo que se identifica o es más que eso? Yo creo que usted es más que eso, ¿no? Soy mucho más que todo eso y mucho más importante que mis cambiantes, moldeables, en cierta medida, modos de ser y de estar. Modos de ser y de estar. En esta frase estoy diciendo ya mucho más, hay mucha más carne, ¿no? Porque que una persona no son sus zapatillas, pues es fácil de entender, pero tiene mucho contenido. ¿Sí? Porque podría haber hecho mis zapatillas, o mi carro, o mis lentes, a veces le doy demasiada importancia a algo mío, y puede que la tenga, pero yo soy más importante. En cambio, cuando digo que yo soy más que mis cambiantes y moldeables, en cierta medida, modos de ser y de estar, ahí se está diciendo mucho más, porque se está distinguiendo entre el modo de ser que yo tengo o mi modo de estar en un momento dado con lo que yo soy, que es más íntimo y superior a mis modos de ser y mis modos de estar, de los que no soy independiente. Yo no puedo deshacerme de mi modo de ser ni de mi modo de estar, pero soy más que eso. Entonces, yo creo que esto es verdad. Lo que estoy diciendo son cosas que yo creo que son verdad. No sé si las estoy diciendo bien, si están de acuerdo, si se entiende, pero No, la persona no es simple. Hay diversas dimensiones en el ser humano. Y la persona es lo más íntimo. Eh, eh, y está por encima de otras dimensiones inferiores a ella que componen al ser humano. Enrique, Manolo, permíteme por favor, porque me parece que hay un par de ideas que ha soltado Arnaldo y que Carola también lo complementa un poco, o preguntas, y adelante. mencionan el tema, tú mencionaste a Hobbes con el tema de que el lobo del, el hombre es un lobo del mismo hombre, de repente no textualmente, pero
partiendo de la premisa que menciona Carola de que todos somos un poco egoístas y vamos adquiriendo algunas virtudes conforme uno va creciendo, eh, esta teoría un poco, y lo plantea Arnaldo, no justificaría justamente la participación, justifica la participación del Estado para poder evitar de que estos lobos se consuman entre ellos mismos. Sí, bueno, eso es una teoría de Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, los hombres son unas bestias, entonces van a chocar, entonces para no chocar, pues le ceden delegan o abdican. Pues no es lo mismo delegar que abdicar en un ente que va a impedir que se saquen la mugre, ¿no? Que se vayan a las manos, ¿no? Cuando dos se pelean, pues si viene uno más poderoso que los dos, pues los puede separar, ¿no? Sí, eso es más o menos caricaturísticamente, lo he dicho mal, lo que considera Hobbes. Eh, Bien, pone las esperanzas de la paz social, pues en un ente en el que los ciudadanos abdican todo su poder, que se llama Estado o lo que sea. Bien, hay gente que cree eso. Yo, yo soy un poco escéptico al respecto. Es decir, eh, no soy tan pesimista sobre la condición humana como es Hobbes. Es decir, desde luego que no somos ángeles, ¿no? Eh, eh, comemos judías, ¿no? Me acuerdo de una película de Terence Hill y Bud Spencer, que a mí me encantan estos dos, la película que se titula También los ángeles comen judías, ¿no? Los ángeles reales no comen judías porque no tienen cuerpo, nosotros comemos judías porque no somos ángeles, pero tampoco somos diablos, ¿no? A veces sí somos un poco diablillos, pero eso es un tema importantísimo a tratar en la condición humana, que es que no somos perfectos, somos falibles y hacemos cosas malas, libremente. Pero de ahí a decir que todo el mundo es malo siempre y a todas horas en relación a los demás, me parece un poco exagerado. Y si eso fuera verdad, pues también se le aplicaría a Thomas Hobbes. Entonces Thomas Hobbes, cuando nos cuenta ese cuento, pues con qué mala intención nos lo está contando. Eh, Bien, eso es un tema. Luego, me parece un poco cándido, yo también soy escéptico en eso, confiar en un ente, llámese Estado o no sé quién, que está formado por unos espíritus puros, angelicales, exentos del pecado original, que actúan con magnífica buena intención, sin ningún indicio de mala voluntad ni de corrupción, y que van a administrar las cosas comunes, además de con buena intención, con soberbia, competencia y lucidez. Mire usted, el Estado o el gobierno, como quiera llamarlo, está formado por señores y señoras de la misma condición de los gobernados. Entonces, si usted desconfía de los gobernados, ¿por qué confía tanto en los gobernantes, no? De los antiguos romanos, pues eh, algunos Stultorum infinitus autem est numerus, ¿no? El número de los tontos es infinito, ¿no? Dice el Antiguo Testamento, ¿no? Y hoy citaba a alguien en Twitter, ¿no? En todas las épocas ha habido tontos, ¿no? En cuanto uno se da la vuelta, se encuentra con algún tonto. A veces basta mirar al espejo para encontrarte con el primer tonto, ¿no? Pero los antiguos romanos decían, quis custodia custodes. Lo he dicho creo que bien. Quis custodia custodes. ¿Quién custodia a los custodios? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién gobierna a los gobernantes? ¿Quién asegura que el Estado eh, haga bien su papel? Entonces, ni tanto ni tampoco. Es decir, el ser humano no es un ángel bueno, pero tampoco es un diablo, sino que estamos en una situación intermedia. Entonces, hacemos cosas malas y también hacemos cosas buenas. A veces más de la una, más de la otra. Eh, y las organizaciones plurales que puede haber en una sociedad, pues esto puede ser tema para ya el tema de la sociedad y demás para otro ciclo. Pues las organizaciones están formadas por seres humanos. El presidente del gobierno también es humano y los burócratas de las Naciones Humanas Unidas
también son humanos, aunque no estén tan unidas las naciones como se podría esperar o querer. Entonces, yo soy un poco escéptico al respecto, pero puede ser un defecto mío, ¿no? Pero eso de que veo en algunas personas de que, no, el gobierno tiene que encargarse de esto. ¿Y por qué confía más usted en un funcionario de gobierno que en su vecino? Pero en fin, hay gente que es muy confiada. Pues bueno, les deseo mucha suerte, ¿no? Arnaldo quiere hacerte una pregunta, Manolo. Adelante, Una Arnaldo. pregunta, Arnaldo. Una Sí, pregunta, Arnaldo. coincido totalmente, Manolo, con el escepticismo que tiene con respecto al Estado. En eso estamos totalmente alineados. Si me Pero permites, yo, antes de que continúes, permíteme, lo que estoy diciendo no es que me niegue a que haya organizaciones de distinto nivel en la sociedad. ¿Eh? Lo que estoy diciendo, mi tesis social es para otro día. Ahora pensaba hablar sobre el ser humano, no sobre las organizaciones humanas. Sobre las organizaciones humanas tengo para hablar un rato y tengo varios cientos de páginas publicadas. Pero, es decir, es bueno que haya gobierno, de unas maneras o de otras. Porque esos que también pretenden, no, por ejemplo, pues que el mercado se autorregule, los medios de comunicación se autorregulen y todo el mundo se autorregule, pues bueno, es decir, o la empresa que cada departamento se autorregule o se autodirija, pues eso lleva a un caos total. Entonces, son necesarias instancias de gobierno de distinto nivel. Yo creo eso. Ahora bien, creyendo esto, que además es un poco inevitable, eh, hay que hacer un montón de matices, ¿no? Porque, sí, porque si dejas, es decir, si dejas al libre mercado, ¿qué quiere decir libre y qué quiere decir mercado? A su libre albedrío, ¿qué quiere decir libre y albedrío? Pues entonces hay una tendencia al monopolio brutal, con lo cual termina habiendo unos poderosos que tampoco son ángeles, que se aprovechan de sus posiciones de dominio y entonces pues a los pequeños productores les estrujan y a los clientes también los estrujan y todo el mundo se ha estrujado y ellos pues se van comprando más yates cada día. Entonces, la competencia, yo soy partidario del mercado y soy partidario de una competencia pues, pues caballerosa por lo menos. Y tiene que haber, y es bueno que haya árbitros en el fútbol, ¿no? Pero claro, los árbitros tienen que ser justos, porque si el árbitro no es justo, pues si no es casero, como se dice en España, pues entonces es un problema, ¿no? Entonces tiene que haber alguien que vigile que los árbitros sean justos. Pero ¿quién vigila? Ese que tiene que vigilar para que los árbitros sean justos. Entonces, al final, bien, pero yo soy partidario de que en sí, la sociedad hay una variedad de organizaciones distintas. coincido contigo, Manolo. No, yo tampoco soy anarquista. Yo creo que eso no funciona. Siempre existe algún tipo de microestado o institución que la reemplaza. Coincido en eso contigo. Y coincido en la crítica a Hobbes en ese lado. Pero quiero retroceder un pasito. Me parece que Hobbes, cuando habla de que el hombre es lobo del hombre, no está tratando de definir al hombre como esencia, como ser humano, ¿no? Sino lo que está tratando es de definir el comportamiento del hombre como manada. Permíteme desarrollar la idea. Yo, por ejemplo, soy yo, mi esposa, mis hijos, esa es mi manada. Con ellos soy bueno. Pero si falta comida y mi vecino tiene comida y no hay nadie que controle, yo voy a ir por esa comida. Y si tengo que matar a mi vecino, ¿me entiendes? Digamos, un daño colateral. Me explico, a ese tipo de comportamientos de que por los hombres en manada, para satisfacer sus necesidades, se comportan como manadas de lobos también en la naturaleza. Y ahí es donde él propone esa receta cuestionable de que el Estado es el que va a evitar que nos matemos. Y es verdad que el Estado va a evitar que nos matemos en situaciones extremas. No, porque a veces el Estado hasta nos mata, pero, Entonces tú mismo pero te has respondido, ¿no? no, es que yo quiero ir a la definición previa de que el comportamiento del hombre en manada, Ya, más pero allá de su ya lo has manada, dicho, el ya lo hombre, has dicho, no hace falta que lo repitas.
Pero Oye, de que en una situación extrema las personas puedan comportarse de una manera extrema, de ahí sacar una teoría general, me parece bastante torpe, ¿no? En situaciones extremas, pues la gente hace cosas extremas, como asesinar a otro por quitarle la comida o como dar su vida por otro, porque hay ejemplos de los dos lados. Me acuerdo ahora de Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, en un campo, era sacerdote en un campo de concentración nazi, pues entregó su vida para que no mataran a un señor que estaba casado y tenía una serie de hijos y que él entregó su vida para que no mataran a otro. Entonces, ¿qué diría Hobbes de eso? Porque si vas a hacer una teoría sobre el hombre, no la puedes extrapolar de unos casos olvidándote de otros casos que también son reales. ¿Cuántas personas han dado su vida heroicamente por proteger a los demás? Hay tantísimos ejemplos que dices, bueno, me pones un ejemplo del que mata como sea por comer él o porque se coman sus crías, también hay ejemplos contrarios. Entonces, una buena teoría tiene que atender a la realidad, no solo a un aspecto de la realidad. ojo Manolo, permite discrepar ahí, no es situación extrema hoy siglo XXI conectados por Zoom, pero si tú retrocedes a la época de Hobbes, el 90% de la población mundial vivía bajo la línea de pobreza extrema, eran prácticamente Chico, animales, pero, su esperanza de a vida ver, era 20 años, para, mataban por comer. a ver, para ti la peseta, es que no quiero, es decir, empezar a discutir el pensamiento de Hobbes y el contexto histórico que tenía Hobbes en ese momento, es que íbamos a hablar sobre el ser humano, ¿no? Entonces, negar que hay comportamientos un poco más salvajes que los animales en los seres humanos, yo no lo voy a negar. Pero negar que hay comportamientos heroicos en situaciones extremas y de mucha gente hasta el punto de dar su vida por proteger a otros, me parece que también es negar la realidad. Entonces, mm, me parece que hay que ser un poco más, iba a decir, moderados, ¿no? Hay esto, pero también hay lo otro. Entonces, ¿cómo explica usted eso? Pues cada uno busque su explicación. Me parece que la de Hobbes y como la de otros que piensan que el ser humano es radicalmente egoísta, pues no se corresponde con la realidad. Porque es que no hay más que salir a la calle. Eh, todos actuamos mal y también todos actuamos bien. Y a veces hay muchos ejemplos increíbles, pero reales, de gente que actúa heroicamente. Entonces, una buena teoría tiene que atender a la realidad completa. Entonces, en la condición humana hay tres grandes posiciones sobre la libertad y el bien y el mal. Una, la que sostiene que el ser humano es absolutamente corrupto e incapaz de hacer algo bueno. Entonces, que toda acción buena es, en el fondo, hipocresía, es disimulo, es interesada, porque el ser humano está totalmente corrompido, es incapaz de hacer nada bueno. Eh, y que o viene un ente sobrenatural fuera de lo humano que lo rescate, y a pesar de él, esto no hay solución. Hay otra teoría opuesta que dice que yo mismo soy, es decir, que el ser humano es capaz de actuarse bien, capaz de actuar bien y que es una cuestión de autodisciplina y de fuerza de voluntad y de tal, y que no... Y hay una posición intermedia que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Las tres posiciones tienen defensores eh, y tienen nombre y apellido, estas tres. Hay tres pensadores que son paradigmáticos en estas tres. La primera es la de Lutero, cuya tradición está Hobbes, porque Hobbes no es más que Lutero versión 2.0 o 3.0, y Lutero es Occam versión .1, ¿no? Pues, bien. La otra es la de Pelagio, y la intermedia, que es la que a mí me convence, es la de San Agustín. Entonces, bueno, ¿cuál se cree usted?
Yo estoy haciendo consideraciones, a veces digo cosas que yo creo que son verdaderas y las tres tienen parte de verdad, pero la más atinada es la del medio. Decir que el hombre es un ser absolutamente corrupto, yo no me lo creo. ¿Por qué? Porque no se corresponde con la realidad que veo. Y además, también sería corrupto el que dice que el hombre está totalmente corrupto. Sería corrupto al decirnos eso. Entonces, no le tenemos que hacer mucho caso, ¿no? Todos los atenientes son mentirosos. ¿Y usted qué es? Mentiroso. Allá. Tampoco el angelismo del que piensa que yo mismo soy, ¿no? Rousseau, el buen salvaje, ¿no? El buen salvaje es la sociedad es la que lo corrompe, ¿no? Bueno, en el fondo es el mismo rollo que Hobbes, porque el buen salvaje no existe, como el salvaje está insertado en una sociedad y eso es lo real, entonces está corrupto también. Bueno, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero son primos hermanos, ¿no? Y es Lutero el que está debajo y es Ockham el que está detrás, ¿no? Y de ahí sigue gran parte de los filósofos posteriores. Otros dicen que el ser humano basta por sí mismo. Bueno, si usted se lo cree, pues le deseo suerte, ¿no? Yo creo que hay que poner uno de su parte, como si todo dependiera de uno, y hay que esperar de quien, de otra instancia que también es personal y que es superior, que ojalá venga nuestra ayuda, porque yo mismo es como, me parece que era Spinoza, ¿no? La causa sui, ¿no? Si uno se está ahogando en un lago, no se salva tirándose de la coleta, ¿no? Enrique, creo que Lo que mencionas, Manolo, em, me da pie a pensar de que estos tres modos de pensamiento, o por lo menos el primero y el segundo, justifican las grandes corrientes ideológicas que existen, ¿no? El materialismo y por otro lado el liberalismo. ¿Estoy en lo correcto? bueno, hay dos grandes, bueno, yo no venía hoy a hablar de corrientes sociales, No, no, perdóname, en todo caso, si nos salimos del tema. pero bueno, digo una caricatura, en eso no soy experto, ¿no? Pues puedo decir alguna tontería, pero no creo equivocarme al decir que dos corrientes así, grosso modo, actuales, una es el colectivismo y otra es el liberalismo, en términos sociales, ¿no? Unos consideran que tiene que haber una dirección central de la sociedad y otros consideran que cada instancia social vaya a su libre albedrío, ¿no? Eh, Ambas teorías coinciden, sin embargo, en la visión antropológica, en la visión del ser humano. Tanto el marxismo, el colectivismo, el socialismo, el comunismo, como se le quiera llamar, como el liberalismo, el capitalismo, el no sé qué, como se les quiera llamar, tienen una visión similar del ser humano. El ser humano es pura materia, es un animal, es un simio con, con alguna cosa por ahí que le hace ser un poco distinto, pero corpórea. El ser humano está absolutamente corrompido porque estas ideologías son hijas del pensamiento de Lutero, está totalmente corrompido. Son ideologías que parten de un planteamiento religioso. Y con esto que estoy diciendo no estoy haciendo religión, estoy diciendo descripción de la evolución de la filosofía en los últimos siglos. Marx, Adam Smith son hijos de Lutero. Y Lutero siente unas tesis teológicas. Hay una teología filosófica, pero hay una teología que no es filosófica, es la teología sobrenatural. Bien, esto nace de tres diferentes interpretaciones de la tesis sentada en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, sobre la caída original, el pecado original, que es una clave que explica la condición humana actual. Bien, Lutero considera que el pecado original destruye la libertad humana. O sea, que deja herida de muerte y muerta la libertad humana.
Cuando Adán y Eva salen del paraíso, ellos y sus descendientes quedan destrozados, no son libres, están absolutamente corrompidos. La libertad está muerta, esclava. Así es el título de un libro de Lutero, La libertad esclava, si no me falla la memoria. Entonces, el individualismo, el egoísmo del individuo está presente en el ADN del liberalismo y del marxismo. Es un individuo que va a la suya, que le importa un pepino todos los demás. Y que si le importa es apariencia, pero algo está buscando. No es posible el altruismo, la generosidad genuina en el ser humano. ¿Por qué? Porque es imposible porque el pecado original mató la naturaleza humana. La posición que está en las antípodas es la de Pelagio, ¿no? Y la posición intermedia es la de San Agustín, que dice, esto es doctrina teológica, ¿sí? Es judía, ¿sí? Es un libro revelado, como sostienen los judíos y los cristianos y los católicos, ¿sí? Es el relato de los primeros capítulos del Génesis, ¿sí? Pero esto ha tenido unas consecuencias en la filosofía social y política y en la antropología brutales. O sea, Occidente vive de esto. Hay gente que lo quiere evitar, pero es que no puedo evitar ser hijo de mis padres. Es decir, me pueden caer bien o mal mis papás, o mis abuelos, o mis tatarabuelos, pero son mis antepasados, ¿no? Entonces, las corrientes políticas dominantes en la actualidad son hijas de Lutero, hijas de una concepción del pecado original como que corrompe totalmente la naturaleza humana. Y esto, uno puede estar de acuerdo o no, pero esto es historia del pensamiento. Le puede gustar uno o no, pero esto es historia del pensamiento. La posición católica, no cristiana, porque Lutero era cristiano, pero no era católico. Su doctrina no es católica. Buena parte de su teoría, otras cosas sí. Lutero tiene grandes aciertos, ojo. Nadie está absolutamente equivocado. Lutero lo que dice es que la única manera de que el ser humano encuentre salvación es por Dios. Si Dios no me salva, yo no puedo hacer nada para salvarme, porque estoy absolutamente corrompido. O sea, Dios me salva a pesar mío. Entonces peca firmemente y cree firmemente. Peca gravemente y cree firmemente. Porque tú no puedes hacer más que pecar. Y entonces, solo la gracia de Dios, esa ayuda externa a ti, te puede liberar y te puede salvar. O sea, Dios te salvará a pesar tuyo. Eso es así. Pelagio dice todo lo opuesto. ¿Qué Dios ni qué vainas? ¿Qué gracia ni qué vainas? Yo mismo soy. Es cuestión de libertad. No necesito la gracia que me llega gratis desde una instancia exterior a mí. Ese es Pelagio. Lutero dice lo contrario. Tú no puedes hacer nada. Qué libre ni qué vainas. Estás totalmente prohibido. Si no te salva Dios, nadie te va a salvar. Pelagio dice, ¿qué Dios ni qué vainas? Si no necesito a nadie, si yo mismo soy. Es cuestión de ser autodisciplinado. San Agustín dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Pon de tu parte que Dios te ayudará. Actúa como si no existiera Dios o como si existiendo no te fuera a ayudar o no te fuera a sacar del problema y a la vez en simultáneo confía en Dios, pídele a Dios como si tú no pudieras hacer nada y solo Él pudiera salvarte. No o. La posición católica es gracia y libertad y gracia. La posición luterana es solo gracia. La posición pelagiana es solo libertad. Creo que no te entiendo. Siri, yo no quiero que me molestes, ¿no? El liberalismo y el socialismo provienen del tronco luterano. Son ramas de un mismo tronco. Y está Ockham detrás. El primer moderno es Ockham, siglo XIII-XIV. Y que la teoría de Ockham procede de un intento de defender un dogma de fe cristiano, que es la omnipotencia divina, ¿no? De nuevo se mete la religión en la historia de la filosofía, pero es que así ha sido, ¿no? Uno se lee la historia de la filosofía desde
desde de los últimos 20, 21 años, y no sé, no te puedes quitar la teología de encima, porque es que cantidad de filósofos, incluso los ateos, están metidos en esa madeja, ¿no? Entonces, hasta el mismo Nietzsche, ¿no? Nietzsche es una respuesta a una filosofía moderna que está en esta vaina, ¿no? Está harto Nietzsche y no le falta razón cuando critica esa filosofía. Bien, eh, entonces, socialismo y capitalismo en ética suelen coincidir mucho. Ciertas derechas y ciertas izquierdas, porque tienen la misma concepción del ser humano. ¿Mm? Eh, 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 discrepan en el modo de cómo funciona la sociedad, pero coinciden en el modo como funciona el individuo. Y el marxismo le aplica al todo, pues las características que el liberalismo le aplica al individuo. Cada uno va a lo suyo, ¿no? Bien. Y las dos son deterministas, en el sentido de que las dos postulan una mejora inevitable del conjunto social, tanto el liberalismo capitalista como el marxismo, en sus diversas variables, actualmente un poco mutado. El sendero luminoso es marxismo, ¿no? Las dos consideran que el progreso es inevitable, que la sociedad siempre va mejor. La diferencia está, yo no soy experto en estas cuestiones, pues si les interesa hay unos videos en mi canal de YouTube sobre denominaciones políticas de un tipo muy experto en filosofía política. Yo le pedí hace un año que diera 2 sesiones sobre esto, sobre las denominaciones políticas. Entonces, el marxismo considera, o el socialismo considera que el motor de la historia es la búsqueda de la igualdad. Y que buscando la igualdad se avanzará hasta el paraíso en la tierra. Y el liberalismo, el capitalismo, el individualismo, no sé qué, considera que el progreso se dará si se defiende la libertad. Libertad entendida como autonomía, no entendida como otra, se puede entender mejor, o sea, pura espontaneidad, que cada uno haga lo que le venga en gana. Dejando libertad, esto tiene consecuencias en las teorías económicas, políticas, etcétera, ¿no? Pues hay economistas que dicen, deja hacer a los agentes económicos y ya verás cómo la cosa camina bien. Hay otros que dicen, no, centralismo, tiene que haber planificación central, decisiones centrales, etcétera. Unos están hablando todo el tiempo de igualdad, otros de libertad, pero libertad, una determinada concepción de libertad. Ambos son optimistas, ingenuos. La cosa va a ir a mejor con independencia de lo que hagan los individuos, porque hay una mano, diría Adam Smith, que orquesta que cuando la gente busca su propio interés, el conjunto va mejor. Estas dos grandes concepciones filosóficas, políticas, tienen la misma antropología y son ramas de un mismo tronco y son fruto de una desviación dentro del cristianismo, porque no existiría ni el marxismo ni el liberalismo si no hubiera existido el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque la visión del tiempo y de la historia lineal es un aporte cristiano, judío, pero el cristianismo es el que los tiende, porque los pueblos europeos antes de Cristo no tenían esa visión tan lineal de la historia. El primero que hace una teología, filosofía de la historia es San Agustín. Entonces, eh, he dado unas claves que ayudan a entender las ideologías predominantes, no son todas, eh, en, las, en las escuelas de administración de empresas, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, en muchas de las instituciones de Occidente, lo que se explica es esta teoría del ser humano. No se explica, se considera, se da por supuesto. Las teorías de organización suponen que el ser humano va a lo suyo. Entonces hay que estar todo el tiempo estableciendo sistemas de control para lograr el alineamiento, no sé si lo he dicho bien, de los intereses de los individuos con los intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque el ser humano es corrupto. En las teorías, en las escuelas de geopolítica o de diplomacia, pues está también la misma vaina, ¿no?
Lo que he dicho ahora tal vez no sea del todo cierto, pero sospecho que sí, a juzgar por lo que me ha contado una persona que hizo una maestría de este tipo en Estados Unidos y me contó un poco. Los estados no tienen amigos, los países no tienen amigos. En la relación entre países, solidaridad entre naciones. Bien, eh, la posición intermedia es la que considera que el ser humano efectivamente, bueno, el tema del pecado original es un dogma cristiano, un judío. Considero que los judíos también. Claro, ¿cómo se interpreta eso? Pues caben estas, al menos dos interpretaciones, la luterana y la agustiniana, a pesar de que Lutero era agustiniano, ¿no? Si no me falla la memoria, creo que sí. Eh, eh, la visión católica es que la naturaleza, la condición humana, la naturaleza humana, que no la persona viene limpia a la existencia, pero viene con una naturaleza que está herida, pero no muerta. Hay una diferencia entre estar lesionado y estar muerto. La posición luterana es que está muerta. La posición católica es que está herida. ¿Esto qué quiere decir? Que nos resulta a veces más fácil hacer lo que no es bueno hacer y nos resulta otras veces difícil hacer lo que creo que es bueno hacer. Lo que dice, si no me falla la memoria, es San Pablo, ¿no? ¿Por qué hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero hacer, ¿no? Esto yo creo que es experiencia universal, por lo menos yo coincido, tengo experimento lo mismo, ¿no? ¿Quién me librará de esta situación? Oye una voz de Dios que le dice, te basta mi gracia. O sea, Dios en el cristianismo no deja al ser humano en la cuneta. Dios no deja a nadie en la cuneta. Esto es cristianismo. Pero pide al ser humano que ponga de su parte lo que pueda. El hombre no se puede salvar solo, según la doctrina católica. Esto coincide con la doctrina luterana. Quien salva al ser humano es Dios, tanto para Lutero como para San Agustín. Pero en el luteranismo estricto, porque luego, claro, si esto me lo escucha un protestante, un luteranista, pues quizá me dice, oiga, usted está haciendo un poco caricatura, porque sí, estoy haciendo una caricatura, porque habría que matizar en el luteranismo cuestiones que ya escapan a mi conocimiento. Pero son muy significativas tesis explícitas de Lutero, ¿no? En el catolicismo dices, tú tienes que poner todo de tu parte, tú tienes que intentarlo. La tesis católica es la de San Agustín. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. A ti nadie te ha pedido permiso para traerte a la existencia. Yo creo que esto es una verdad como un templo de grande. No creo que nadie considere que Él se ha dado la existencia a sí mismo, que es fruto de su decisión de existir. Bien, hay una instancia que ha decidido que tú existas. Esa instancia te salvará, pero no te salvará sin ti. Entonces, tanto Lutero como San Agustín coinciden en que es Dios quien me salva. Yo no me puedo salvar solo. Pero en el luteranismo dice, yo no puedo hacer nada, entonces yo lo único que puedo hacer es pecar, hacer el mal. Y San Agustín dice, no, tú eres libre. Puedes, si quieres, hacer el bien, te va a costar, a veces más, a veces menos, pero Dios cuenta con tu libertad para salvarte. Dios no te va a salvar si tú no quieres ser salvado. Esta es la posición católica. La posición luterana es Dios te va a salvar quieras o no quieras. Y la posición pelagiana es que Dios... ¿Se ve? Enrique. Comentan en el chat, todos estamos entonces en una lucha interna. Bueno, yo Digamos, sí, entre el bien y el mal. no sé el que pregunta eso, pero yo sí. Y con mucha gente que Tenemos una converso, lucha dicen lo interna. mismo, y muchos autores y cine y literatura que miras también dicen lo mismo. Eso es
Eso es. He dicho que el pecado original es un dogma de la doctrina católica, pero es el dogma más evidente que hay. Entonces, yo hace tiempo tuve una discusión en Facebook sobre esto, ¿no? Porque había un fulano que decía que la Virgen no era, ¿cómo decir? Que ¿cómo era? Ahora no me voy a acordar bien. Yo sostenía que hay pecado original, él sostenía que no hay pecado original. Yo sostenía la Inmaculada Concepción de la Virgen. Eh, y él decía que eso es falso. Pero digo, ¿cómo vas a decir que es falso si niegas el pecado original? Si niegas el pecado original, todo el mundo es inmaculado, también la Virgen. Te estás contradiciendo a ti mismo, pero no había manera de que lo entendiera, ¿no? O sea, todos somos unos angelitos menos la Virgen. Pero, mira, la Virgen, me refiero a la Virgen María, la madre de Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, a ver, no sé si me he ido por... ¿Cuál era la pregunta, Enrique? Me parece que me he desviado. No, había un comentario en el Ah, sentido de que todos estamos en una lucha interna, ¿no? la En lucha una dualidad interna. Bueno, yo creo que eso entre el es, bien y el el pecado mal. original es lo más evidente que hay, porque basta mirarse uno mismo. La experiencia de lo que dice, no sé si creo que San Pablo, no sé, siempre me entra la duda si San Pablo o San Pedro. Eso es, está recogido en toda la historia del pensamiento, en toda la gran literatura, etcétera, ¿no? Es decir, Delitos y faltas, la película Crime and Punishment, creo, de Woody Allen, conflicto interior entre el bien y el mal, ¿no? El patriota, Mel Gibson, el sentimiento de culpa movido por unas maldades que hizo en el pasado. Edipo Rey, pues lo mismo, es decir, el, uno de los obstáculos fortísimos a la propia felicidad y paz interior es el sentimiento de culpa. Es decir, la toma de conciencia de que he hecho y hago cosas malas, que yo creo que son malas y las he hecho libremente. Una vez eh, en los coloquios que tenía, pues vinieron unos ateos. eh, yo le pregunté a una de ellas, ¿tú aceptas que, que es verdad que uno a veces libremente hace cosas malas, que uno cree que son malas? Ahora no vamos a discutir sobre qué está bien y qué está mal, si tal cosa es buena, es mala o es regular, no, ya. Sino, es verdad que usted, en mi caso sí, es verdad, a veces ha hecho alguna vez alguna cosa que usted pensaba que era malo hacerlo y lo ha hecho queriéndolo hacer, ¿o no? Usted no tiene conciencia de no haber hecho nunca, consciente y voluntariamente, algo que usted consideraba que era malo. No vamos a entrar en la cuestión si es verdad que es malo o no. Eh, eh, Crimen y castigo de... No, la película de Woody Allen no era Delitos y faltas en castellano. No sé si Crime and Punishment en inglés. Crimen y castigo de Dostoyevsky, que el aniversario de los 200 años fue ayer, creo. Bien. ¿Y eso es un problema? Quizás se podría decir un artículo determinado el problema. ¿Y qué diablos podemos hacer al respecto? ¿Qué me dice usted de su posición atea? Bueno, hay ateísmo y ateísmo. Silencio en la sala. Ese antropológicamente es el problemón si uno examina la historia del pensamiento. ¿Qué diablos hago, me perdonan la expresión, con el mal que yo libremente hago? No con el que me hacen, con el que yo libremente he introducido en mi interior y en la realidad. Porque yo lo he hecho. ¿Qué hago con eso? Este es el problema que atraviesa toda la historia del pensamiento y que la filosofía no es capaz de resolver. O muy difícilmente lo resuelve. Porque es Edipo Rey, ¿no? Cree que ha cometido una terrible cosa, eso a pesar de que no era consciente, ¿no? Pero claro, en la visión de los griegos, esto se lo pregunté una vez a Leonardo Polo, y dice, pero diga, pero si Edipo no era consciente
de que lo que estaba haciendo era maldad. Si lo hubiera sabido, quizá no lo habría hecho, ¿no? Pero parece ser que en la concepción de los griegos, él se sentía culpable de una maldad muy grande. ¿Cómo maneja eso? Se saca los ojos y se adentra en los bosques. Es una suerte de... Tiene que entregarse en manos de alguna instancia que lo limpie, ¿no? Todo el mundo, hay unanimidad en todos los pensadores en esto. El problema del mal. Freud dirá, mételo debajo de la alfombra, ¿no? Tápalo, niégalo. Pero la negación lo soluciona. Es como el perro de los picapiedra, creo, ¿no? Le cierras la puerta y se te mete por la ventana. ¿Qué haces sobre eso? Bueno, los sabios dirán, bueno, no lo vuelvas a hacer. Ya, hacer bien y evitar el mal. Si lo has hecho, no lo repitas, ¿no? Ya. Compensa, justifica, repara. Si has hecho daño a alguien, pues trata de reparar el daño causado. Bien. Pero eso limpia el punto. Vean la película El Patriota, vean la escena en la que está hablando con Mel Gibson con su hijo, ¿no? Y le confiesa lo que hicieron un tiempo atrás. Vean la película Delitos y Faltas de Woody Allen. Vean Crimen y Castigo. Es decir, mírense a sí mismos, ¿no? O miren a los demás, ¿no? ¿Se puede cambiar el mal que yo libremente he realizado? ¿Se puede cambiar el pasado? La ontología, la metafísica aristotélica y tomista y la física de Newton y de Einstein y el sentido común dicen que no. Se puede viajar al futuro. Si pones a mí Interestelar es una película que ya la he visto como 6 veces. Me parece maravillosa, ¿no? La tengo que volver a ver. Hace ya varios meses. La vi el año pasado, este año creo que no la he visto, me la tengo que poner de nuevo. Si te pones a velocidades cercanas a las de la luz, se ralentiza el tiempo. En ese sentido se puede decir, en ese sentido que se puede viajar al futuro, pero no puedes regresar al pasado. El pasado es necesario. Lo que ha pasado ya no puede no ser que haya pasado. Bueno, entonces, ¿cómo se puede resolver la cuestión del mal que yo he realizado? Y que es un obstáculo a la paz y a la felicidad brutal. Bien, aquí coinciden dos autores muy distintos. Hay una manera de cambiar el pasado. Entre comillas, es el perdón. Cuando yo perdono, o cuando yo soy perdonado, no cambio el pasado en el sentido de que el agravio se produjo o que no se produjo, pero sí desaparece la condición de ofensa, de agravio, porque el agraviado dice, limpia eso. Tomás de Aquino y Nietzsche están de acuerdo en esto, al parecer, ¿no? El perdón es un modo de cambiar el pasado. Pero ¿a quién le pido perdón? ¿Quién me puede perdonar? ¿Es suficiente el perdón de la persona a la que he hecho daño? Esta pregunta la lancé un día a un grupo de alumnos de MBA en Piura. Una chica, ahora es directora general de una conocida empresa en un país de Sudamérica, ¿no? Contestó, me acuerdo de quién era y la respuesta me dijo, no es suficiente. No queda suficientemente reparado el asunto. Me pareció brillante la respuesta, muy atinada, porque es verdad. Si yo hago daño a mi vecino, a un hermano, a un cliente, etc., no es suficiente
porque ese vecino es hermano, me perdone. Porque al hacer yo eso no solo le he dañado a él, ni principalmente a él, me he dañado a mí y también de alguna manera al conjunto de la realidad. Y, claro, a veces pasa que el agraviado ha muerto, entonces no me puede perdonar. O no está asequible para que yo le pida perdón, o no le da la gana pedir perdón. Yo también, en aquella sesión, en aquel salón, había gente muy perspicaz. Han salido varios gerentes generales de aquella promoción. Ahora me acuerdo al menos de 3. Yo dije, de estas tonterías, a veces los profesores nos equivocamos y yo me equivoco más veces de las que me gustaría, ¿no? Pero en una ocasión dije, el perdón es libre, no estoy obligado a perdonar. Terminé así una sesión. Entonces, en el intermedio me dice un alumno, me replica, me cuestiona, me no sé qué, ahí tomando un café, y al cuarto de hora que empezaba la sesión siguiente, empiezo yo la sesión siguiente diciendo, me he equivocado. Lo que he dicho al final de la sesión anterior estaba equivocado, me acabo de dar cuenta, me ha hecho darme cuenta esta persona. Si te piden perdón genuinamente, hay obligación moral de perdonar. Porque el alumno me dio un argumento que me destrozó. Me dijo, ¿cuál sería el motivo para no perdonarlo? ¿Extrínseco, intrínseco o trascendente? Y dije, joder, jaque mate, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Pero, bueno, es una de las veces que he tenido que pedir disculpas porque dije un error brutal en clase. Me ha pasado con otra cuestión también, eh, que tiene que ver sobre el amor y demás. También dije una cosa y luego un profesor que estaba escuchando la sesión, luego me dijo, oye, bueno, eso no es así. ¿Cómo que no es así? Por tal y cual y no sé qué. Es verdad. Es verdad, tienes razón, ¿no? Qué tontería acabo de decir, ¿no? Cuando explico ese tema suelo decir aquella tontería que yo decía y que desde entonces no digo, ¿no? Eh, pero el pedido de perdón tiene que ser genuino. Claro, esto ya te mete en conversar sobre cuándo el pedido de perdón es genuino, qué condiciones tiene que tener el pedido de perdón para que sea genuino y por tanto para que el agraviado perdone eh, eh, si quiere, pero que debería perdonar, ¿no? Bueno, Enrique, hay cuestiones. Sí, mira, hay un comentario de José Luis Castañeda sobre el tema de la libertad. Menciona él que para nacer y para morir no tengo libertad, pero sin embargo, conforme estoy vivo, tengo esa posibilidad de hacer ejercicio de mi libertad, ¿ok? Y yo, si me permites, José Luis, le agregaría una cosa adicional, ¿no? Eh, como ser humano tenemos, Manolo, no sé si puedes complementarlo o decir o corregirme en todo caso, tenemos, naturalmente tenemos la inteligencia, la voluntad y la libertad. O sea, junto con la libertad tenemos la inteligencia y la voluntad, pero esto no debería estar direccionado a solamente procurar el bien. Cuando nos alejamos de ese camino, o caemos en el facilismo de irnos por el mal, justamente no estamos dejando de lado el uso de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad. Bueno, a ver, no sé si he entendido bien la cuestión, ¿no? El tema de la libertad es todo un tema y es una palabra polisémica que puede terminar siendo equívoca, ¿no? Eh, entonces, me remito a la conferencia esa que está en mi canal de YouTube de trampas lingüísticas. El primer día hicimos mucho ejercicio de eso. ¿A qué te estás refiriendo cuando dices tal palabra o tal otra, no? Yo he usado la libertad como un lema de los liberales, ¿no? Pero intenté ya acotar, cuidado, la concepción de libertad como autonomía, como espontaneidad, o sea, un determinado sentido de la libertad, que no me, que puede, que es bueno poner entre comillas y discutir y matizar al menos, porque ese no es el principal sentido de la libertad. El ser humano
es incapaz de hacer el mal en directo. O sea, el ser humano es incapaz de decir, siempre que dice algo está diciendo algo verdadero. O sea, nadie está equivocado absolutamente. Aunque alguien diga la tontería más grande del mundo, algo de verdad se está diciendo. Ningún pensador está totalmente equivocado. Lo que pasa es que eh, ninguna persona puede hacer el mal frontalmente. Eso no es humano. El ser humano no puede hacer el mal directamente. Entonces, el ser humano lo que puede hacer es acciones malas. Pero, ¿qué significa una acción mala? Bueno, mala desde qué punto de vista, porque hay una pluralidad de perspectivas desde las cuales se puede decir que una acción es mala. Eh, y estamos entrando al terreno de la ética. Bueno, claro, no se puede decir todo en 4 sesiones. Y dedicar una al ser humano pues es bastante osado, ¿no? Por no decir insensato. Pero ya más adelante los interesados podemos leer y discutir el libro Persona, ¿no? Que hago una síntesis en 100 y pico páginas de la visión que yo creo más verdadera sobre el ser humano. Cuando una persona hace algo malo, lo hace porque está buscando algo que en esa acción que él concibe como bueno, destacando eso de bueno y quizá no viendo otros bienes mejores o más importantes que está conculcando al buscar él esa cosa buena que está buscando, o está buscando una cosa buena pero de mala manera. Es decir, el mal en la acción humana tiene más de desorden que de búsqueda frontal del mal. Eso no es humano. No podemos tanto los seres humanos. Entonces, cuando uno roba, es malo, sí. Pero ¿por qué roba? Porque la plata es buena. Entonces, tiene una plata que si la pudiera conseguir sin quitársela a otro, pues quizá lo haría. O quizá no. Pero lo que pasa es que dice, presta atención a la plata y no a que esa plata no es suya y que el otro puede no querer que se la den. O quizás sí, quiere coger esa plata precisamente porque es de otro. Pero ahí está buscando un bien, que es quizá el bien de la autoafirmación poderosa por encima del otro, al que ve más débil y no le interesa tanto la plata como mostrar su poderío, ¿no? Y eso tiene un placer, produce un cierto placer. No sé si han visto la película El gran dictador de Chaplin, cuando representa el personaje de Hitler jugando con el globo terráqueo, ¿no? Es decir, el poder, el ejercicio del poder produce un tipo de satisfacción, ¿no? Estoy al mando. Aquí esta gente va a hacer lo que yo diga, porque yo lo digo. Yo recuerdo una vez en que experimenté un poco ese tipo de poder. Es una tontería, pero yo fui oficial del ejército español en la reserva, alférez, y entonces me toca estar 6 meses de prácticas como alférez, que es el siguiente escalafón debajo del teniente, ¿no? Entonces, cuando te tocaba estar de guardia en el cuartel, pues tú eres la máxima autoridad en el cuartel, que lo manda un comandante, un batallón donde yo estaba. Entonces, cuando me tocaba la guardia, yo era la máxima autoridad en ese cuartel. Entonces, había como 500 soldados y yo mandaba. Entonces, estaban todos firmes en el patio y no se movía una mosca. Para que se moviera, había que romper filas. Y la orden de romper filas la tenía que dar yo. Entonces, no se movía ahí un alma mientras yo no dijera rompan filas. Entonces, eso te da, yo puedo ir, aquí mando yo, estos 400 fulanos, les guste o no les guste, están esperando mi indicación. Y si digo, bueno, pues 10 segundos más nos quedamos aquí. ¿Y por qué? Porque a mí me da la gana. Punto, se acabó. Ese es el placer, la erótica del poder, le dicen algunos, ¿no? El poder es sexy, ¿no? La patología en el uso del poder, porque el poder es como el bisturí. Lo puedes usar para curar a alguien o también lo puedes usar para matar. O también lo puedes usar para hacer un regalo.
puedes regalar un bisturí o un cuchillo, un abrecartas, qué sé yo. El poder, cuando se usa para disfrutar de su uso, pues deteriora al que así lo usa. Y probablemente es un mal uso del poder, que tiene consecuencias dañinas para otros y para el que así usa del poder. Pero es que puedo cometer una injusticia, un abuso, pero ¿por qué? Pues por el placer ese. Yo me acuerdo que yo lo que solía hacer es, en lugar de pegar un grito, le decía al cabo, así como una mirada, con una voz de desprecio, manda que rompa filas, manda a romper filas. Y entonces el cabo grita, ¡rompa filas! ¡Ah! Entonces ya, todo el mundo se iba a hacer sus cosas, que es lo que estaban deseando, esperando a que el cojudo del alférez ya nos dejara ahí ya de una vez por todas, ¿no? Claro, yo también había estado muchas veces ahí firme, esperando a que el mando a cargo en ese momento dejara ya alargarnos, ¿no? Y, siempre que uno hace algo malo, está haciéndolo buscando un bien. La acción mala es una acción voluntaria, consciente, de estar eligiendo un bien, pero que al buscar ese bien estoy perdiendo yo o alejándome de bienes mejores o mayores, buscando un bien menor o, o más chico. Pero estoy buscando un bien. Esto hasta en los casos más, bueno, se pueden poner casos muy escabrosos, pero que no voy a poner, pero eh, ¿por qué me emborracho? Borracharse es malo. ¿Pero por qué me emborracho? Porque el whisky es muy rico. Entonces me tomo un whisky, ¡ay, qué rico está esto! Un pisco sour bien fresco. Bueno, a mí el pisco sour no me seduce, pero en fin. Pero tú tomas uno, qué rico. Ah, bueno, voy a tomar otro, ¡ay, qué rico! Voy a tomar otro y cuando te das cuenta, ya frito el pescadito. Pero no es porque he querido emborracharme, sino es porque me agrada mucho el placer del whisky. El whisky. Claro, uno puede decir, ¿eso es una acción mala? Sí. Eh, ¿Pero porque busco el mal? No, porque busco el placer que me produce el whisky. Claro, hay otro grado de profundidad en el asunto, es el que se emborracha a propósito. No busca disfrutar del whisky, sino que busca evadirse de la realidad. Busca escaparse, ¿no? Esto lo decía Pérez López, dice, aquí en Perú la gente se emborracha porque el whisky o la cerveza es rica. Pero es peor lo que pasa en algunos países de Europa, que la gente se busca emborracharse no porque el whisky o la cerveza sea rica, sino porque no quieren pensar. Claro, pero es malo eso. Sí es malo, pero no están buscando el mal. No están buscando el mal, están buscando un bien. Es que quieren descansar, desconectar. Están abrumados por... Pues, buscan una vía de escape, ¿no? Los seres humanos nunca hacemos el mal en directo. Yo creo que es una tesis, si he logrado explicarla bien, verdadera, ¿no? Claro, hablamos el primer día. ¿Se puede conocer la verdad? Sí, se puede conocer la verdad. Yo creo estar diciendo hoy unas cuantas verdades. Por lo menos yo creo que son verdades. Puedo estar equivocado. Y para exponer estas verdades me es inútil la química, la matemática, la biología, la astronomía, la geometría. Son disciplinas absolutamente impotentes para decir nada sobre las cosas que yo estoy diciendo. Bueno, no sé si hay preguntas. José Luis comenta de que se podría decir que quien centra su vida en conseguir poder, placer o tener es probablemente proclive a incurrir en actos malos. ¿O no? El poder, ¿qué más ha dicho? El placer. Quien centra su vida en conseguir poder, placer o tener, con seguridad es proclive o probable que incurra en actos malos. Bueno, no lo sé, tal vez. Pero el poder, el placer y el tener son cosas buenas, no malas. El whisky es bueno.
El placer es bueno, no hay placer malo. El poder es bueno, el dinero es bueno. Lo que puede ser malo es algunas acciones que yo hago para conseguir poder, placer, dinero. O puede ser malo el uso que puedo yo hacer del dinero que tengo o del poder que tengo. O al buscar determinados placeres, puede ser malo buscar determinados placeres porque pierdo de vista o me alejo o pierdo bienes mejores. Pero el placer es bueno, por lo menos yo así lo veo. ¿Qué de malo tiene el placer? Nada. La búsqueda mía de un determinado placer en un momento dado sí puede ser mala, pero no porque el placer que busco sea malo, sino porque tengo que tener en cuenta otros bienes. Es decir, los seres humanos tenemos múltiples dimensiones y cada una está bien o mal ajustada dependiendo de una cosa. Si yo quiero ver las estrellas, yo ha habido una vez en mi vida que he visto el firmamento, pero que fue hace años que hice un viaje de La Paz hasta el Salar de Uyuni por carretera y a la Laguna Colorada. Entonces, a las 11 de la noche, bajarte de la camioneta sin que hubiera en un montón de kilómetros a la redonda ninguna ciudad, ninguna luz, y además el cielo estaba despejado, vi el firmamento. Dios mío, qué maravilla. Pero hacía un frío el diablo. O sea, aguantamos 2 minutos para adentro y nos vamos, porque, claro, la satisfacción que te da eso va unida al frío terrible que hacía. Entonces, la búsqueda de un bien, a veces, la búsqueda de los diversos bienes a los que puede acceder una persona, pues a veces entran en conflicto. Si busco uno, me pierdo otro. Si quiero tomarme un segundo whisky, pues no voy a estar en condiciones de manejar bien después. Entonces, un bien entra en conflicto con otro. Si me acostumbro a la falta de sobriedad o la intemplanza, los griegos descubrieron que hay una virtud, que habían 4 virtudes fundamentales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y cada una de ellas protege una serie de bienes que son buenos. La templanza es la capacidad adquirida de saber gestionar inteligentemente el deseo de placer. Pero no es porque el placer sea malo. Lo mismo el poder. El otro día hablando con un amigo mío, bueno, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y claro, a veces, según cómo se diga, se utiliza como lema, pero los filósofos no andamos con lemas. Es decir, porque los lemas se prestan a engaños, a patinazos, a resbalones. El otro día estaba hablando con un amigo eh, mío que es sacerdote, no es de la obra. Entonces sale esto del poder y del dinero. Y le digo, sí, bueno, a veces en la prédica cristiana pues se dice, la búsqueda del dinero, del poder, pues es mala. Y digo, sí, pero eso me parece que no es muy afortunada esa expresión, porque el poder y el dinero en sí mismos son cosas buenas. Y si tienes más poder y más dinero, puedes hacer mucho bien. Y si buscas el poder y el dinero por buenos medios, son perfectamente santificables. Es decir, cuando Jesucristo condena la riqueza y elogia la pobreza, lo que elogia no es el no tener dinero o poder, sino lo que elogia es el no poner el corazón en ello, en usarlo bien. Ayer u hoy, en la lectura de la misa, se lee la carta de San Pablo a Filemón, creo que es. No, o a Onésimo, a Filemón, donde San Pablo estaba encarcelado y sabía, adivinaba ya lo que le esperaba, ¿no? Ya era muy viejo.
Y entonces le escribe a Filemón, que era un potentado, que tenía esclavos y era cristiano. Y, y le dice, y uno de sus esclavos se escapó, logró escaparse. Y este esclavo, Onésimo, eh, se hizo cristiano. Entonces, San Pablo le escribe a Filemón diciéndole que Onésimo va de vuelta. Y San Pablo le dice a Filemón, trata a este hijo mío como si me trataras a mí. Está diciendo San Pablo, es como si yo qué sé, es decir, es como mm, a un cristiano Onésimo, Filemón le dice San Pablo y este sabe quién es San Pablo, que no es un tontaina y es un tipo tremendamente ejemplar, santo, al que Filemón quiere mucho. San Pablo no le dice a Filemón, libera al esclavo, no sé qué tal, no le dice, no le mete rollos, le dice, trátalo como si me trataras a mí mismo. Este es mi hijo, este es hijo de Dios. Esa carta no es el inicio, pero es de los primeros párrafos de que en la sociedad occidental se acabara con la esclavitud. El tema no eres si eres esclavo o poderoso, el tema es que ambos son hijos igualmente de Dios. La igualdad entre los seres humanos, la fraternidad universal, es una tesis cristiana. Es extraña a los griegos y romanos. ¿Igualdad de qué? Para Aristóteles, los niños, las mujeres, los esclavos y las vacas están al mismo nivel. Si leen el libro de Rodney Stark, de análisis sociológico de la expansión del cristianismo, hay capítulos donde muestra muy bien cuál era la manera como se concebía a la mujer y a los niños o a los recién nacidos en el Imperio Romano. Es decir, una esclava, pues si a alguien le apetecía, pues se la pasaba por la piedra y ya está, ¿no? O sea, eso no era violación ni nada, eso era para eso estaban, ¿no? Si a un niño o una niña nace niña y no te gusta, pues déjala tirada por un barranco y se acabó. Hay una carta donde no sé si Patricio, hay algunos testimonios escritos de esto que te recogen, ¿no? La carta que le manda un Patricio, no sé si es militar o diplomático, que le escribe a su esposa porque se ha tenido que ausentar de viaje y su esposa está embarazada. Y le escribe a su esposa una carta con mucho cariño a la esposa que está embarazada y le dice, mira, si es niña y te complica mucho, pues ponla y ya está, quítatela de encima. Eh, Me parece que me he vuelto a desviar de la pregunta. Y ahí por no se sabe dónde, ¿no? Enrique, Sí, no, el comentario iba en el sentido de que el conseguir el poder, placer o tener es proclive o probable que incurra en actos malos, ¿no? pero Al buscar también por el sí mismo, ¿no? estudio, la investigación, la ayuda puede ser proclive a que por ayudar al vecino no ayudas a tus hijos que están antes. La investigación, por investigar y el ansia de verdad, de conocimiento, hagas experimentos inhumanos con inhumanos. Es decir, los seres humanos cuando buscamos cosas buenas las podemos buscar de mala manera. Hasta lo más santo se puede prostituir su búsqueda, ¿no? Eh, Porque busco cosas buenas, pero tengo que buscarlas de buena manera y sin descompensar otras cosas, otros bienes que también necesito. Claro, comer es bueno. Ahora, si me pego un atracón del diablo, eso se llama gula, ¿no? Y es malo. Estudiar es bueno, pero si por estudiar la obsesión por el ser el número uno y ya no atiendo a la salud física, ya no hago ejercicio, ya no atiendo a las personas que tengo que atender, de mi familia, los amigos, etcétera, pues, o estudio cosas que no son relevantes para mí, eso es un vicio que se llama curiositas, una ansia de conocimiento desbocado. No, pero es que él busca, bueno, pues acuérdense
de lo que hacían algunos médicos del régimen nazi, ¿no? Cuyos experimentos hicieron avanzar la ciencia, ¿no? Pero, hombre, el querer ser buen baterista es bueno, pero no malogres el descanso por la noche a tus vecinos, ¿no? El mal consiste en buscar un bien cuando al buscarlo, consciente uno de estar haciendo eso y voluntariamente, cuando al buscar ese bien, pierdo bienes mejores o mayores o me aparto, me alejo, me dificulto del acceso a bienes mejores o mayores. Creo que lo he dicho más o menos bien, ¿no? En todos los males hay un bien buscado, creo yo. Y bueno, lo creo aprendido de sabios más grandes que yo, ¿no? Esto es doctrina de Tomás de Aquino, ¿no? Y de Aristóteles. Bueno, De repente hay alguna pregunta que quieran hacer, ya son 9:05 de la noche. hay una Almendra pregunta creo que de quiere hacer una Almendra pregunta. y con ella acabamos por hoy, antes de que la Sí, sesión acabe con nosotros. sí, claro. A ver, Almendra. Sí, bueno, de hecho mi pregunta no está tan asociada con lo que hemos venido hablando hasta ahora, sino con los videos de quién soy, que está en su canal de YouTube. Que creo que hasta ahora lo que más hemos hablado son de acciones y del cómo soy, ¿no? De lo que se está, o sea, lo que se definía como dos espacios, un cómo soy y un quién soy, ¿no? Y dentro del quién soy está, digamos que la intimidad, o sea, lo que uno mismo tiende a conocer, ¿no? Y si no me equivoco, me corrige si es que me estoy equivocando, es algo así, una figura similar a la que se tiene con la verdad, ¿no? De que uno puede conocer, ir conociéndolo, pero no conocerlo completamente. Pero, o sea, mi pregunta era justamente cómo es que, o sea, cómo es que uno va conociendo esa intimidad. Me imagino que también, digamos que dándose o viendo la realidad, algo similar a lo de la verdad, ¿no? Pero, o sea, esa es mi pregunta, ¿no? De cómo uno puede ir descubriendo esa intimidad de quién es uno mismo y si es que realmente alguna vez va a poder como que responder esa pregunta de quién soy yo, ¿no? Porque es como también que respondes qué es la verdad, ¿no? O algo así. Esa era mi pregunta. Sí, o algo así. Haces una pregunta fundamental que va a la línea de flotación, pero que es difícil de responder en un minuto. Pero lo voy a intentar. Lo primero es no confundirse con quién uno es. Eh, y lo segundo es abrirse a recibir la respuesta de quien me puede decir quién soy. Porque escapa a mi intimidad la posibilidad de conocer mi intimidad. Pero hay una conferencia en mi canal de YouTube de Juan García González, que no me acuerdo el título, pero es la última que he subido de Juan García González, que es la relación trascendental con el origen, o no sé qué, no me acuerdo el título. Esa conferencia es pura dinamita. Comenta un texto de Leonardo Polo, publicado me parece que en el 2010, que tiene un título parecido. Entonces él la explica para brutos, pero no es tan para brutos porque no es fácil de entender. Pero entonces toca un asunto que es, yo no conocía eso, y se la escuché hace unos meses y la subí a YouTube, y va a apuntar a lo que tú dices. Entonces, en mi libro Persona no abordo eso, pues porque cuando yo escribí mi libro Persona yo no sabía esto. Esto ha sido un descubrimiento que yo he hecho en los últimos meses, el mejor de los últimos 10 años. Está en ese artículo de Polo y está en esa conferencia de Juan García González. Pues te invito a verla varias veces, ¿no? Entonces, ahí
comenta, no lo voy a comentar bien, invito a verlo, pero ahí comenta que hay como 2 o 3 posiciones. Una, la que busca reconocerse en las propias obras. Y cuando uno encuentra que ni siquiera mis propias obras, entonces corre el riesgo de la frustración. Y por ahí va una cierta corriente existencialista, ¿no? Se frustra, porque se da cuenta de que por muchos proyectos, cosas maravillosas que haga, no me encuentro ninguna de esas cosas. Entonces, hay otra posición que es busca en tu interior. Pero buscas en tu interior y dices, bueno, no soy esto, no soy lo otro, no soy, ¿quién diablos soy? Entonces, también hay una suerte de caída en el vacío. Eso me parece que es Heidegger. Y hay otra posición que dice, no te hagas bolas, estás en buenas manos, porque eres hijo. Entonces confía en tu padre, ¿no? Que es el captar la filiación divina. Pero lo que estoy diciendo ahora no es la revelación judeocristiana, es un acercamiento filosófico. Es decir, yo no estoy en mis propias manos. Y esto se puede llegar a ver sin necesidad de la religión. El aporte de la religión es distinto del aporte de la religión cristiana. Es una tercera derivada sobre esto. Pero esto es al margen del cristianismo. Entonces, estoy en buenas manos. Entonces, el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, es profético, dice la respuesta. Dice, y a cada uno se le dará una piedrecita blanca donde estará escrito su nombre. O sea, el nombre propio, quién yo soy realmente, me lo dirá quien ha decidido que yo exista siendo quien soy. Si es que yo me abro libremente a escucharlo. Y libremente a escuchar, porque puedo libremente rechazar el saber quién soy. Y cuando ese rechazo es tajante e irreversible, el estado de esa persona es a lo que se le llama en teología infierno. Es un condenado, ha muerto, es la muerte personal. Renunciar a saber jamás quién uno es. Okay. Lo rechazo. Rechazo el existir siendo quien soy. Eso es el infierno. La muerte eterna. Pero has hecho una pregunta que es quizá la pregunta. Entonces yo no sé responder muy bien. Diría que no confundirse a uno mismo con lo que no soy, o sea, no reducirse a tantas instancias que hay en esa conferencia indico, y saber que yo soy mucho más digno y valioso de lo que creo que valgo, ¿no? No sé si lo conté en esa conferencia, pero cuando canonizaron a San José María Escrivá de Balaguer, canonizaron en la misma ceremonia Juan Pablo II a una negra esclava africana, Josefina Vaquita. Entonces, bueno, a veces canonizan a varios santos y en esa ocasión Juan Pablo II canonizó a dos, a José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei español, y a una esclava negra africana. Entonces, claro, yo ahí me entendí quién era Josefina Vaquita, y para mí era una perfecta desconocida y supe algo de su historia. Esta mujer era esclava y ella cuenta que ella se veía a sí misma como una cosa entre las cosas. El amo tenía vacas, tenía caballos, y la tenía ella. O sea, ella era... Entonces, cuando ella descubre el cristianismo, ¿qué descubre? Lo que descubre es que ella es hija de Dios Padre, de Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces descubre que el amo de todo es su papá y que la ama a ella por encima de todas las cosas. O sea, que ella tiene un valor infinito. Y eso lo tomó conciencia de su valor, porque era fruto del amor de Dios y destinataria personalísima del amor de Dios, que era muchísimo más que su amo, ¿no?
se convierte, se hace cristiano. Juan Pablo II, con esto acabo, cuando estuvo la última vez que estuvo en Venezuela, pues entre los actos que hizo al salir del aeropuerto era pasar por una cárcel cerca de Caracas. Era una cárcel pésima, ¿no? Entonces el presidente de Venezuela, en aquel momento, que no me acuerdo quién era, decidió indultar a un preso con ocasión de la visita del Papa. Entonces, ¿quién eligió al preso? Pues un capellán de la cárcel, que era amigo de un amigo mío. Entonces, en el protocolo, Juan Pablo II iba a recibir a ese muchacho indultado. Y ahí iba a estar el cura, mi amigo y yo. Íbamos a ser 5. Porque íbamos a estar ahí en ese momento. Pero una secretaria se distrajo y no avisó a mi amigo y tampoco, por tanto, yo me enteré y no estuvimos donde debíamos haber estado porque estábamos invitados para estar. Imagínense estar en ese momento con Juan Pablo II, con un indultado, estar ahí unos minutos. Pero luego este cura, que era bastante antipapista y antivaticano, nos contó cómo fue el asunto. Él entregó al Papa un libro escrito por los presos. Yo tengo copia de ese libro, en algún sitio la tengo, ¿no? Debería buscarlo para encontrarlo, pero la dedicatoria de los presos al Papa decía: nosotros somos los últimos de Venezuela, pero sabemos que somos los primeros en su corazón. Le decían los presos al Papa, ¿no? Entonces, el capellán eligió, claro, a alguien que estaba, a un joven que era inocente, no seleccionó para indultar a un criminal desalmado, ¿no? Entonces, al principio el Papa, bueno, hizo una locución a los presos, que más o menos la tenía como preparada. Luego le presentó el cura al muchacho. El Papa al principio dice que no entendía muy bien de qué trataba todo esto, pero ya entendió. Entonces, que era un muchacho que estaba condenado injustamente, que le quedaban un montón de años de prisión y que lo habían indultado pues con ocasión de que él hubiera visitado Venezuela. Entonces, el cura que era bastante antipapista, se hizo papista y contaba esto entusiasmado. ¿Qué le dijo Juan Pablo II a este joven, al cual ya entendió el asunto Juan Pablo II, porque en el principio no entendía nada? ¿Qué le dijo a una persona, a un muchacho, a quien jamás iba a volver a ver nunca más? Y al que tenía pues ahí medio minuto para decirle algo, no, porque tenía muy poco tiempo para estar ahí, no podía detenerse el Papa, llevaba una agenda. Pues le dijo lo central, creo yo. ¿Y qué es lo central? Pues le puso las manos en su cabeza, contaba el cura, que fue testigo presencial, y le dijo con una fuerza tremenda a ese muchacho: que no se te olvide jamás, Dios te ama. Dios es Padre. Esta es la revolución que introduce el cristianismo. Y todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Porque si no hubiera un Padre común, ¿dónde queda la fraternidad universal? Eso es un lema sin fundamento, ¿no? Entonces eso es lo que descubrió Josefina Vaquita, la esclava. Y eso es lo que han descubierto, pues lo que han descubierto el cristianismo, ¿no? Bueno, no se tomó Zamora en una hora ni se van a resolver todos los problemas del mundo esta noche, ¿no? No sé si, bueno, quizá ya, bueno, o hay alguna pregunta más o ya acabamos y ya, si quieren, dejamos de grabar y pasamos a otra cosa, o no sé. Enrique, tú mandas. Por ahí, no, bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, creo que siendo las 9:18, muchas gracias por la participación. Nos queda una cuarta sesión la próxima semana. Gracias, Manolo. La Creo que próxima gana medalla semana hablaremos sobre Dios, a ver si es verdad, porque hace décadas, yo era muy pequeño, en televisión española, un programa cómico de dos cómicos que se llamaban Tip y Col. Uno era muy alto y el otro bajito, y los dos iban con frac y con sombrero de copa, todo de negro, solo la camisa blanca. Y hablaban de todo tipo de cosas, pero nunca hablaban de política. Eran, me parece, tiempos con Franco o posteriores a Franco, que sé yo, no recuerdo bien.
Nunca hablaban de política, pero siempre terminaba el programa diciendo, y la próxima semana hablaremos de política, pero nunca se hablaba de política. Ya la gente se reía porque era peligroso hablar de política. Entonces, bien, la próxima semana, si Dios quiere, hablaremos sobre Dios.